El misterio de la maternidad divina. María en el corazón del plan de salvación. Hablar de la maternidad divina de María es adentrarse en uno de los misterios más profundos y luminosos de la fe cristiana. Llamar a María Madre de Dios no es simplemente un título honorífico ni un gesto de afecto piadoso, es la confesión de una verdad central para nuestra salvación. En el corazón del cristianismo late la certeza de que Dios se hizo hombre, que el Verbo eterno del Padre asumió nuestra carne en el seno de una mujer concreta, humilde y llena de fe, María de Nazaret. Desde los primeros siglos, la Iglesia entendió que negar a María el título de Madre de Dios, en griego, Theotokos, la que engendró a Dios, implicaba poner en duda la verdadera encarnación de Cristo. Si María solo fuese Madre de Cristo, entendido como un hombre cualquiera, entonces Jesús no sería Dios verdadero desde el primer instante de su concepción. La maternidad de María no es solo biológica, es un misterio teológico. Ella concibió en su seno al Hijo eterno del Padre, y por ello puede y debe ser llamada Madre de Dios. La raíz bíblica del misterio. La Sagrada Escritura nos ofrece la base de esta verdad. En el Evangelio de San Lucas, Isabel, al recibir la visita de María, proclama con gozo inspirado: ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Leca 1:43. En labios de Isabel, el título Señor, Kyrios, no era una simple cortesía, sino la expresión de la fe en la divinidad del niño que María llevaba en su seno. Por eso, cuando en Belén la Virgen dio a luz al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre, lo que acontecía no era simplemente un nacimiento humano, sino el misterio inaudito de Dios naciendo en la historia. El eterno entraba en el tiempo, el infinito se hacía pequeño, y todo esto sucedía gracias al sí confiado de una joven de Nazaret que aceptó ser la madre del Salvador. Madre verdadera, no simbólica. La Iglesia subraya con firmeza que María fue verdaderamente madre. No se trata de un título simbólico, ni de un papel externo en la historia de la salvación. Así como cualquier madre humana engendra a su hijo entero, cuerpo y alma, María engendró verdaderamente a la persona de Jesús, que es el Hijo eterno de Dios. Aunque no generó la divinidad, pues Dios no tiene principio, sí es madre del Hijo en cuanto a su humanidad inseparablemente unida a su divinidad. Este misterio muestra también la grandeza de la maternidad humana en general. En María, la maternidad alcanza su culmen, pues se convierte en el instrumento escogido por Dios para unirse a la humanidad. Al contemplar a María, podemos comprender mejor que toda madre colabora con el Creador en el milagro de la vida. María en el corazón del plan divino. Dios pudo haber elegido otro modo de encarnarse, pero quiso necesitar de una madre. Quiso entrar en la historia de los hombres por el camino más humano, el seno materno. En esto se revela tanto la humildad de Dios como la grandeza de María. Ella no solo fue testigo de la encarnación, sino colaboradora indispensable del misterio. Su libertad y su fe permitieron que el plan divino se hiciera realidad. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, afirma: María, habiendo entrado íntimamente en la historia de la salvación, en cierto modo une y refleja en sí misma las más grandes exigencias de la fe. LG 65. Ella es la mujer que dijo sí a Dios con todo su ser, y en ese sí se jugaba la esperanza de toda la humanidad. El dogma que ilumina nuestra fe. Llamar a María Madre de Dios no es ante todo un elogio a María, sino una confesión de fe en Cristo. Cada vez que la Iglesia pronuncia ese título, proclama que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y que desde el primer instante de su concepción en el seno de la Virgen es una única persona divina. En palabras de San Cirilo de Alejandría, gran defensor del dogma: si nuestro Señor Jesucristo es Dios, ¿cómo no va a ser la Santísima Virgen Madre de Dios? Por eso, honrar a María como Madre de Dios es también proteger la verdad sobre Cristo. Si negamos a María este título, terminamos dividiendo a Cristo en dos, uno humano y otro divino, lo cual sería falso. El dogma de la maternidad divina asegura nuestra fe en la unidad de Cristo y en la realidad de la encarnación. Significado espiritual para el creyente. Para el cristiano, contemplar a María como Madre de Dios es fuente de confianza. Si Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios gracias a ella,
Entonces María ocupa un lugar único en nuestra relación con Cristo. Ella nos conduce siempre hacia su Hijo, porque lo ha engendrado, lo ha amado con ternura materna y lo sigue presentando al mundo como nuestro Salvador. Además, este título nos recuerda que la fe no es algo abstracto ni lejano. El mismo Dios entró en nuestra carne, en nuestra historia, en nuestra vida, y lo hizo a través de una madre. La maternidad divina de María es la garantía de que Dios está verdaderamente con nosotros. El Concilio de Éfeso y la defensa de la fe en Cristo verdadero Dios y verdadero hombre, para comprender el peso del título Santa María Madre de Dios, debemos situarnos en el contexto histórico de uno de los concilios más decisivos de la Iglesia, el Concilio de Éfeso, celebrado en el año 431. En este acontecimiento, los obispos, bajo la guía del Espíritu Santo, defendieron con firmeza la verdad sobre Jesucristo, y al hacerlo, proclamaron solemnemente a María como Theotokos, la que dio a luz a Dios. Este concilio no fue una mera disputa de términos, sino una batalla crucial por la identidad misma de Cristo y por la fe de millones de cristianos. La controversia cristológica, Nestorio y su doctrina. El problema que llevó a convocar el concilio de Éfeso tuvo su origen en las enseñanzas de Nestorio, patriarca de Constantinopla. Nestorio, buscando resguardar la divinidad de Cristo, afirmaba que María no podía ser llamada Madre de Dios, sino solo Christotokos, Madre de Cristo. Según él, María había dado a luz únicamente a la humanidad de Cristo, no a su divinidad. Esta posición, aparentemente piadosa, escondía un grave error: la idea de que en Jesús había dos personas separadas, una divina y otra humana, unidas de manera externa. Esto significaba, en la práctica, dividir a Cristo en dos sujetos distintos, rompiendo la unidad de su ser. Si se aceptaba esta doctrina, la encarnación quedaba en entredicho. Cristo ya no sería el Verbo hecho carne, sino simplemente un hombre inspirado por Dios o habitado por la divinidad. La salvación quedaba en riesgo, porque solo Dios hecho verdadero hombre podía redimirnos plenamente. La defensa de San Cirilo de Alejandría. En este clima de tensión, se alzó la voz de uno de los grandes teólogos y pastores de la Iglesia, San Cirilo de Alejandría. Para Cirilo, negar a María el título de Madre de Dios era negar la unión hipostática, es decir, la verdad de que en Cristo hay una única persona, la divina, que asume la naturaleza humana sin confundirse ni dividirse. San Cirilo argumentaba con claridad: si nuestro Señor Jesucristo es Dios, ¿cómo no va a ser la Santísima Virgen Madre de Dios? Ella no engendró a la divinidad, sino al Dios que se hizo hombre. De este modo, Cirilo subrayaba que el título de Theotokos protege la fe en Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Además, Cirilo veía en la devoción a María un camino seguro para salvaguardar el misterio de la encarnación. Honrarla como Madre de Dios no era exagerar su papel, sino reconocer lo que Dios mismo había hecho a través de ella. El Concilio de Éfeso, 431, convocado por el emperador Teodosio II, el Concilio de Éfeso reunió a más de 200 obispos de todo el mundo cristiano. Desde el inicio, el debate se centró en el título de María y su relación con la identidad de Cristo. La asamblea, bajo la guía del Espíritu, reafirmó solemnemente que en Jesús no hay dos personas, sino una única persona divina, el Hijo eterno del Padre, que asume plenamente la naturaleza humana. Por tanto, María puede y debe ser llamada con toda verdad Theotokos, Madre de Dios. Esta definición no se orientaba a glorificar a María por encima de Cristo, sino precisamente a proteger la verdad sobre Cristo, que es Dios encarnado desde el seno de María. Cuando se hizo pública la decisión, el pueblo cristiano de Éfeso celebró con gran alegría. La tradición cuenta que las calles de la ciudad se iluminaron con antorchas y que la multitud acompañó a los obispos en procesión, cantando himnos y alabando a María como Madre de Dios. Desde entonces, este título se convirtió en uno de los más queridos por el pueblo cristiano. Consecuencias teológicas y espirituales. La proclamación del Concilio de Éfeso tuvo repercusiones inmensas. En primer lugar, aseguró la unidad de Cristo. No hay dos hijos, uno humano y otro divino, sino un único Hijo eterno del Padre, verdadero Dios y verdadero hombre. En segundo lugar,
consolidó la devoción mariana en toda la cristiandad. A partir de Éfeso, el título de Madre de Dios se difundió en la liturgia, en la oración y en el arte. Iglesias fueron dedicadas a María bajo este nombre, y el pueblo fiel encontró en ella un refugio seguro para su fe. Por último, el concilio mostró cómo la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, protege y transmite la verdad revelada a pesar de las controversias. La maternidad divina de María quedó así grabada en el corazón de la fe cristiana como un dogma que no puede ser negado sin poner en riesgo la salvación. Una verdad que ilumina nuestra vida. Para los cristianos de hoy, recordar el concilio de Éfeso es redescubrir que la maternidad divina de María es ante todo una afirmación sobre Cristo. Ella es Madre de Dios porque Él es Dios hecho hombre. Esto significa que nuestra fe no se apoya en un símbolo ni en una idea, sino en un hecho histórico. Dios entró en nuestra carne, nació de una madre, caminó con nosotros y nos salvó desde dentro de nuestra humanidad. Cada vez que decimos con amor, Santa María, Madre de Dios, estamos repitiendo la profesión de fe de Éfeso, proclamando que creemos en el Emmanuel, el Dios con nosotros, y al mismo tiempo nos acogemos a la ternura maternal de María, seguros de que ella nos conduce siempre hacia su Hijo. El culto litúrgico a María Madre de Dios a lo largo de la historia. El título, Santa María Madre de Dios, no quedó solamente como una definición teológica en el Concilio de Éfeso, 431. Desde los primeros siglos, la Iglesia entendió que la verdad proclamada en aquel concilio debía vivirse, celebrarse y transmitirse en la liturgia, el corazón de la vida cristiana. Así nació y se consolidó el culto a María como Madre de Dios, que atraviesa la historia de la Iglesia hasta nuestros días. Las primeras expresiones litúrgicas, antes incluso del Concilio de Éfeso, ya encontramos testimonios de que el pueblo cristiano llamaba a María Theotokos. El ejemplo más antiguo es la oración Subtum Praesidium, que data del siglo III y en la que se invoca a la Virgen como Santa Madre de Dios. Este texto, sencillo y profundo, muestra que la fe en la maternidad divina no fue una invención tardía, sino parte de la oración viva de los primeros cristianos. Tras Éfeso, el título de Theotokos se extendió aún más. En las liturgias orientales, especialmente la bizantina, se comenzaron a componer himnos en honor a la Madre de Dios, como el Acatistos, que hasta hoy sigue cantándose con fervor. Estos himnos no solo exaltan a María, sino que refuerzan la fe en la encarnación de Cristo, recordando que en su seno el Verbo se hizo carne. La solemnidad de Santa María, Madre de Dios. En la tradición occidental, la liturgia también fue acogiendo este dogma con gran solemnidad. Desde muy antiguo, el 1 de enero se comenzó a celebrar una fiesta en honor de la maternidad divina de María. Al inicio, esta fecha estaba vinculada al octavo día de la Navidad, en recuerdo de la circuncisión del niño Jesús. Pero poco a poco fue cobrando protagonismo la figura de María, como aquella que dio a luz al Salvador. En la actualidad, la Iglesia Católica celebra el 1 de enero la solemnidad de Santa María Madre de Dios, una de las fiestas más importantes del calendario litúrgico. Este día, situado en la octava de la Navidad, nos recuerda que el nacimiento de Cristo no puede separarse de la maternidad de María. La Iglesia la contempla como Madre de Dios y Madre nuestra, e inicia el nuevo año bajo su protección maternal. El lugar de María en la liturgia. La liturgia no se limita a una fecha particular, sino que a lo largo de todo el año, en casi cada celebración eucarística, se hace memoria de la Virgen María como Madre de Dios. El canon romano y otras plegarias eucarísticas la mencionan explícitamente, poniéndola en relación directa con el misterio de Cristo. Las fiestas marianas, las oraciones litúrgicas y los himnos confirman que el culto a María Madre de Dios es, en realidad, una celebración de la Encarnación. Cuando la Iglesia exalta a la Madre, lo hace siempre en función del Hijo. María no se convierte en un fin en sí misma, sino en camino y signo seguro hacia Cristo. En Oriente, el culto a María como Theotokos adquirió una expresión especialmente rica. Íconos como la odigitria, la que muestra el camino, presentan a María sosteniendo al niño Dios y señalándolo con la mano, como recordando a los fieles que toda devoción a ella nos lleva a su Hijo.
En Occidente, este mismo espíritu se refleja en la repetida invocación de las letanías. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. El magisterio y la liturgia. La liturgia y el magisterio siempre han ido de la mano para custodiar la fe. Los papas, desde la antigüedad, reafirmaron el título de Madre de Dios. El Papa Pío XI, en 1931, con ocasión del 1500 aniversario del Concilio de Éfeso, instituyó la fiesta litúrgica de la Maternidad Divina, consolidando aún más su lugar en la oración de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, retomó esta tradición y proclamó que María, al recibir el anuncio del ángel, concibió al Verbo de Dios y se convirtió en verdadera Madre de Dios y del Redentor. Esta enseñanza se refleja en cada Eucaristía, en cada rezo del rosario y en cada celebración mariana. Una devoción que atraviesa culturas. El culto litúrgico a María Madre de Dios ha superado fronteras y culturas, desde las basílicas en Roma, como Santa María la Mayor, hasta los santuarios marianos en América Latina, África y Asia. La maternidad divina de María se celebra como un don universal. Cada pueblo expresa a su modo esta verdad. En México, la Virgen de Guadalupe es venerada como la Madre de Dios que se acerca al pueblo sencillo. En Polonia, la Virgen de Czestochowa recibe el título de Madre y Reina. En cada advocación, la Iglesia Universal reconoce y celebra la misma maternidad divina que fue proclamada en Éfeso. Significado espiritual para nosotros. Hoy, celebrar litúrgicamente a María como Madre de Dios nos recuerda que la fe no es una teoría abstracta, sino una experiencia viva que se expresa en la oración y en la celebración. Al iniciar el año el 1 de enero bajo su protección, los cristianos ponemos en manos de la Madre de Dios nuestras vidas, nuestras familias y nuestras comunidades. El culto a María como Teotocos no nos aparta de Cristo, sino que nos centra en Él. Cada vez que la liturgia canta a la Madre de Dios, lo que resplandece es la encarnación. Dios ha venido a nosotros en carne humana y nos ha dado la salvación. La maternidad espiritual de María, Madre de la Iglesia y de los creyentes. El título Santa María Madre de Dios no solo se refiere a su maternidad física, es decir, al hecho de haber concebido en su seno al Hijo Eterno del Padre. Tiene también una dimensión más profunda que toca directamente la vida de todos los cristianos. María es Madre de la Iglesia y Madre espiritual de cada creyente. Esta verdad, que la liturgia y la tradición siempre han custodiado, encuentra su fundamento en la misma Escritura y en el desarrollo de la fe de la Iglesia. María al pie de la cruz. El momento clave en el que se manifiesta esta maternidad espiritual es el Calvario. Allí, junto a la cruz de Jesús, se encontraba María, cumpliendo con fidelidad su misión de madre. El Evangelio de San Juan relata el conmovedor diálogo entre Cristo agonizante y su madre. Mujer, he ahí a tu hijo. DN 19:26. He ahí a tu madre. Yendin 19:27. En esas palabras, Jesús confía a María al discípulo amado y al mismo tiempo, confía a todo discípulo a María. La tradición ha entendido siempre que, en Juan, están representados todos los creyentes, toda la Iglesia. De este modo, María recibe una nueva misión: ser madre de todos los que creen en Cristo. Así, la maternidad divina de María se prolonga en una maternidad espiritual que alcanza a cada hombre y mujer redimido por la sangre de su Hijo. Madre de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia ha reflexionado con profundidad en este misterio. San Pablo VI, durante el Concilio Vaticano II, proclamó oficialmente a la Virgen María como Madre de la Iglesia el 21 de noviembre de 1964. Con este título, reconoció la maternidad espiritual de María sobre el pueblo de Dios peregrino en la historia. El Papa explicó que María es Madre de la Iglesia porque dio a luz a Cristo, cabeza del cuerpo místico, y porque con amor maternal coopera aún hoy en el nacimiento y crecimiento de los fieles en la vida de la gracia. En ella se cumplen las palabras de San Agustín: dio a luz a la cabeza, pero también dio a luz a los miembros del cuerpo de Cristo. Desde entonces, el título de Madre de la Iglesia ha sido incorporado en la liturgia, y cada lunes después de Pentecostés se celebra su memoria, como signo de su presencia maternal en el corazón mismo de la vida eclesial.
La maternidad espiritual en la vida del cristiano. Para cada creyente, María como madre espiritual significa que no está solo en el camino de la fe. Así como cuidó de Jesús en su niñez, acompañó a los discípulos en el cenáculo y permaneció firme en la cruz. Del mismo modo, acompaña hoy a cada hijo suyo con amor solícito. La maternidad espiritual de María se expresa en múltiples dimensiones. Protección, vela por los fieles, intercediendo ante su Hijo por sus necesidades. Formación, enseña a amar a Cristo y a seguirlo con fidelidad. Consuelo, como madre, sostiene en momentos de dolor y dificultad. Ejemplo, muestra el camino de la fe vivida con humildad y confianza absoluta en Dios. Por eso, los cristianos invocan constantemente a María con el título de Madre Nuestra. Cada Ave María, cada letanías, cada súplica a la Virgen brota de esta certeza de fe. En el plan de Dios, tenemos una Madre en el cielo que nos guía y acompaña. Dimensión comunitaria y universal. La maternidad espiritual de María no se limita a cada creyente en particular, sino que se extiende a toda la comunidad eclesial. Ella es madre de la Iglesia entera, lo cual significa que acompaña a cada comunidad cristiana, a cada diócesis, a cada parroquia, a cada familia que se reúne en nombre de su Hijo. Esta maternidad también tiene una dimensión universal. María es madre de todos los pueblos, sin importar raza, lengua o cultura. En cada advocación mariana, Guadalupe, Lourdes, Fátima, Aparecida, los fieles experimentan su cercanía como madre, que habla el idioma del corazón de cada pueblo. Significado espiritual para nosotros. Reconocer a María como Madre de la Iglesia y Madre nuestra cambia la manera de vivir la fe. No somos creyentes aislados ni huérfanos espirituales. Tenemos una Madre que nos cuida, que nos educa y que nos impulsa a ser discípulos de Cristo. Cada vez que comenzamos el año con la solemnidad de Santa María Madre de Dios, la Iglesia recuerda esta verdad. Si tenemos a María como Madre, no hay camino que recorrer en soledad. Ella nos acompaña en nuestras luchas personales, en las crisis de la Iglesia, en las dificultades del mundo actual. Por eso, los santos han recurrido siempre a ella como Madre espiritual. San Bernardo la llamó Estrella del Mar, que guía a los cristianos en medio de las tormentas. San Luis María Grignion de Montfort enseñó que consagrarse a María es el modo más seguro de llegar a Cristo. Y el Papa San Juan Pablo II hizo de su lema episcopal y pontificio el famoso Totus Tuus, todo tuyo, María, confiándose plenamente a su maternidad. Implicaciones doctrinales y espirituales del dogma de María Madre de Dios. El dogma de Santa María. Madre de Dios no es solo una afirmación histórica sobre un acontecimiento del pasado, sino una verdad que ilumina la fe y la vida espiritual de la Iglesia a lo largo de los siglos. Este título, proclamado solemnemente en el Concilio de Éfeso en el año 431, tiene profundas implicaciones doctrinales y espirituales que nos ayudan a comprender mejor quién es Cristo, quién es María y cuál es nuestra relación con ambos en el misterio de la salvación. Dimensión doctrinal, el centro en Cristo. Cuando la Iglesia llama a María Madre de Dios, Theotokos, lo hace para defender, ante todo, la verdad de Jesucristo. La maternidad divina de María garantiza la confesión de fe en la unidad de la persona de Cristo. El mismo que nació en Belén es el Verbo eterno de Dios hecho hombre. En el siglo V, algunos sostenían que María debía ser llamada únicamente Madre de Cristo, Christotokos, como si hubiera dado a luz solo a la naturaleza humana de Jesús. Pero la Iglesia, iluminada por el Espíritu Santo, entendió que separar así las naturalezas terminaba dividiendo la persona misma del Hijo. Por eso, en Éfeso se proclamó con fuerza: el que nació de María es verdadero Dios y verdadero hombre, una sola persona divina. De este modo, el dogma mariano es un dogma profundamente cristológico. Confesar a María como Madre de Dios es confesar que Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador encarnado que une en sí lo divino y lo humano sin confusión ni separación. Implicaciones en la cristología y la mariología. El dogma muestra que la mariología no puede separarse de la cristología. María tiene un lugar único en la historia de la salvación, no por sí misma,
sino por su relación íntima y singular con Cristo. Ella es Madre de Dios porque acogió al Verbo en su seno y lo dio al mundo. Esto evita dos extremos: reducir a María a una simple mujer piadosa del pasado, sin reconocer su papel esencial en el plan divino. Exagerar su figura colocándola por encima de Cristo. El título de Madre de Dios mantiene el justo equilibrio. María es plenamente criatura y redimida, pero ocupa un lugar excepcional como Madre del Redentor. Dimensión espiritual. Confianza filial en la Madre. Además de su importancia doctrinal, el dogma tiene profundas repercusiones espirituales. Reconocer a María como Madre de Dios significa también reconocerla como Madre nuestra. La maternidad divina es fuente de su maternidad espiritual. Cuando los cristianos la invocan con títulos como Madre de Misericordia, Auxilio de los cristianos o Refugio de pecadores, lo hacen apoyados en esta verdad. Quien fue madre del Hijo Eterno, no dejará de cuidar con ternura de los hijos adoptivos que su Hijo le confió. La experiencia de fe a lo largo de los siglos confirma esta maternidad. Los pueblos, en sus advocaciones marianas, acuden a ella en momentos de dolor, guerra, enfermedad o necesidad. Y siempre encuentran en la Madre de Dios consuelo, protección y esperanza. La maternidad divina y la dignidad humana. Otro aspecto espiritual que se desprende de este dogma es la revalorización de la humanidad. Si Dios quiso tener una madre, si el Hijo Eterno se encarnó en el seno de una mujer, eso significa que la carne humana, la maternidad, la vida familiar y la historia concreta de los hombres son dignos de acoger lo divino. María, con su sí, abrió las puertas para que Dios entrara en la historia humana. Esto da a cada creyente la certeza de que su vida, por más sencilla o limitada que parezca, puede ser también espacio para que Dios actúe. La liturgia y la espiritualidad. La Iglesia celebra la solemnidad de Santa María Madre de Dios el 1 de enero, al inicio del año civil. No es casualidad. Al comenzar un nuevo ciclo, la liturgia invita a mirar hacia María, Madre de Dios y Madre nuestra, para ponernos bajo su protección y aprender de su fe. En la liturgia de las horas, en los himnos y en la oración del Ave María, la Iglesia repite constantemente este título. Cada vez que los fieles dicen, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, hacen eco del dogma proclamado en Éfeso, uniendo la verdad doctrinal con la súplica confiada del corazón. Un camino de fe confiada. El dogma de María Madre de Dios, lejos de ser un concepto abstracto, toca directamente la vida de los cristianos. Refuerza la fe en la encarnación real de Cristo. Garantiza la unidad de la persona de Jesús. Invita a vivir la relación con María como Madre espiritual. Revaloriza la humanidad y la historia como lugar de encuentro con Dios. Inspira la oración confiada y el abandono filial en manos de quien llevó al Salvador en su seno. En este sentido, San Juan Pablo II resumió bien las implicaciones del dogma cuando escribió: confesar a María como Madre de Dios es profesar que el Hijo que ella engendró es el Verbo eterno, y al mismo tiempo, es reconocer que, en su maternidad, cada creyente tiene una madre que lo acompaña en la peregrinación de la fe, actualidad del dogma de María Madre de Dios y su proyección en la Iglesia. Introducción. El dogma de María Madre de Dios, Theotokos, definido en Éfeso en el año 431, no pertenece únicamente al pasado ni es un simple punto de doctrina para especialistas. Su vigencia es universal y eterna, porque ilumina la vida de la Iglesia y la experiencia de los creyentes en todo tiempo y lugar. Reconocer a María como Madre de Dios no es una devoción secundaria, sino un elemento central que toca el corazón del Evangelio. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y María es su verdadera madre. Hoy, en medio de un mundo fragmentado, marcado por la pérdida de la fe, la indiferencia y la confusión, este dogma se presenta como un faro de claridad. Es la brújula que dirige la mirada hacia el misterio de Cristo, mostrando cómo la maternidad de María sigue siendo fuente de esperanza, de unidad y de ternura para todos los hijos de la Iglesia. María Madre de Dios, Madre de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium,
Recordó que la maternidad divina de María se prolonga en su maternidad espiritual hacia todos los fieles. Así como dio a luz a Cristo, cabeza de la Iglesia, también abraza a su cuerpo, que somos nosotros. Por eso, Pablo VI la proclamó solemnemente Madre de la Iglesia en 1964. Esta verdad tiene una fuerza pastoral inmensa. No caminamos solos. La Iglesia no es un pueblo huérfano, porque tiene en María a su Madre. Ella acompaña, protege y guía los pasos de la comunidad cristiana, especialmente en tiempos de crisis y persecución. Vigencia espiritual del dogma. En la vida cotidiana de los fieles, el dogma se traduce en confianza y oración. Cada vez que un cristiano pronuncia el Ave María y dice, Santa María, Madre de Dios, hace un acto de fe en el misterio de la Encarnación y al mismo tiempo se coloca bajo el amparo maternal de la Virgen. La maternidad divina ilumina también la vida familiar y social. Si Dios quiso entrar en el mundo a través de una madre, entonces la maternidad y la familia adquieren un valor sagrado e irrenunciable. En tiempos en los que se relativiza el papel de la familia, la figura de María, Madre de Dios, recuerda la grandeza de acoger la vida, de cuidarla y de transmitir la fe en el seno del hogar. Proyección ecuménica y universal. El dogma de María, Madre de Dios, no es solo un patrimonio de la Iglesia Católica. También las iglesias ortodoxas y muchas comunidades orientales lo confiesan con amor y veneración. El título de Theotokos es uno de los puntos de unión más fuertes en el diálogo ecuménico, un puente entre cristianos que aún no están en plena comunión. De este modo, la maternidad divina de María no divide, sino que une. Es signo de esperanza en el camino hacia la unidad de los cristianos. Y más allá de los confines visibles de la Iglesia, incluso muchos no creyentes se sienten atraídos por la figura de la Madre de Dios, viendo en ella un ícono universal de ternura y compasión. María, Madre de Dios en la actualidad del mundo. El 1 de enero, día en que la Iglesia celebra esta solemnidad, también se conmemora la Jornada Mundial de la Paz. Esto no es casualidad. María, que dio al mundo al Príncipe de la Paz, sigue siendo invocada como Reina de la Paz. En un mundo herido por guerras, divisiones y violencia, la figura de la Madre de Dios se convierte en un llamado urgente a la reconciliación. Bajo su manto, los pueblos pueden redescubrir la fraternidad. Sus manos maternales señalan siempre a Cristo, única fuente de paz duradera. Desafío para los creyentes de hoy. Vivir el dogma de María, Madre de Dios, implica para cada cristiano una invitación concreta. Poner a Cristo en el centro de la vida, como María lo hizo. Acoger con confianza la acción de Dios, aunque muchas veces se presente envuelta en misterio. Vivir con espíritu filial, reconociendo en María a una madre cercana que acompaña y sostiene. Trabajar por la paz y la unidad, sabiendo que todos los hombres y mujeres son hermanos bajo la protección de la Madre de Dios. Oración final. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, en tus brazos recibimos al Salvador del mundo. Enséñanos a guardar la palabra en nuestro corazón, a vivir con la confianza de hijos amados y a reconocer en tu Hijo la paz verdadera. Intercede por la Iglesia, para que sea siempre signo de unidad, y por el mundo, para que se convierta en familia reconciliada. Madre de Dios, acompáñanos en el inicio de este año y en cada paso de nuestra vida, hasta que podamos contemplar, contigo, el rostro glorioso de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén.